Muy buenas tardes, Dios los bendice. Vamos a continuar con nuestros estudios de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca ver la iglesia de Sardis. Ya hemos visto Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hoy nos toca ver la iglesia de Sardis para ver qué hay ahí. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo lo bueno que tú eres. Te rogamos, hermoso mío, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente, que todo lo que has determinado, Señor, para nuestras vidas sea hecho y sea cumplido. Danos la sabiduría correcta, Señor, para poder entender y discernir lo que tú quieres que entendamos, Señor, y comprendamos a través de este mensaje. Te rogamos que nos des una sabiduría, Padre Santo, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para poder ver integralmente el mensaje que tú nos quieres dar el día de hoy, rogándote que tu Espíritu Santo, Señor, nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene de una forma poderosa, grande y sobrenatural. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque sabemos que eres bueno todo el tiempo, Señor. Danos la paz que necesitamos para poder entender tu palabra como tú lo has mandado. Dándote gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, y vamos viendo, por favor, cómo es que el Señor nos va llevando en todo este caminar, en todo este entender de lo que Dios quiere en nuestra vida y de lo que Dios nos lleva a comprender en todo lo que Él nos ha hablado. Estamos aquí para ver la otra versión y probablemente también tengamos que verla en esta otra parte de la Biblia, porque a veces es muy importante el hecho de que tengamos claro lo que Dios dice y cómo es que nos habla de esta circunstancia que, bueno, pues es compleja y delicada. Pero es importante que lo veamos porque Dios nos está hablando a través de ello. Vamos al verso 1 de Apocalipsis, capítulo 3. Dice: el mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives y estás muerto. Aquí nos habla de el ángel de la iglesia de Sardis. Y nos dice que es el que tiene los 7 espíritus. Les quiero pedir que vayamos también al libro de Isaías, sin perder Apocalipsis 3, al libro de Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2, por favor. Dice lo siguiente: reinado justo del Mesías. No perdamos de vista que esta información apocalíptica se la da el Señor Jesucristo directamente al apóstol Juan, lo cual nos determina que es totalmente profética la información. Dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nos habla de los 7 espíritus, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, y aquí nos muestra en el libro de Isaías 11:2 cuáles son esos 7 espíritus. Los repetimos: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Esto nos remite estrictamente al libro de Proverbios. Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Estos espíritus son los que deben operar en los hijos de Dios, en atención a que teniendo estos espíritus dentro de nosotros podemos operar como verdaderos hijos de Dios
y los debemos tener, porque dice el ángel que tiene los 7 espíritus, se refiere estrictamente al Señor Jesucristo. Y el verso 1 de ese capítulo 11 de Isaías nos dice una vara del tronco de Isaí, y debemos recordar que Isaí fue el padre del rey David, de donde salió el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos menciona otra situación, dice, y las 7 estrellas, y las 7 estrellas dice esto. Recordemos lo que dice Apocalipsis 1:16, que dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si nosotros nos regresamos un poquito al capítulo 1, vemos el verso 11 que nos dice que estaba el apóstol Juan, lo estoy parafraseando, bueno, mejor lo leo el 10 y el 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si nos remitimos al verso 16 que acabamos de leer, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Y el que tenía 7 estrellas, pues es el alfa y el omega, el mismo Señor Jesucristo. Pero mi pregunta es: ¿qué son las estrellas? Verso 20 del capítulo 1 dice lo siguiente: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces nos muestra claramente que el Señor Jesucristo puso un ángel en cada una de las congregaciones para estar supervisándola, por decirlo de alguna manera, revisándola y cuidándola para que operaran correctamente. Y esta situación nos lleva a entender perfectamente que cuando nosotros empezamos a operar, entonces nos tenemos que dejar supervisar. ¿Y qué es lo que quiero decir con operar? Cuando empezamos a funcionar en el trabajo de la iglesia, por simple que sea, tenemos que ser supervisados, tenemos que estar bajo autoridad, y eso al futuro nos va a dar autoridad. Esto nos remite perfectamente al hecho de lo que nos dice el Señor, que tenemos que estar sujetos unos a otros. Y obviamente dentro de la iglesia el Señor ha puesto, dice, primeramente apóstoles, los segundos profetas, tercero evangelistas, los que hacen milagros, maestros y pastores y maestros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos tenemos que tener una supervisión entre todos. Y alguien se preguntará: bueno, ¿y un apóstol tiene que tener la supervisión? Claro, por supuesto que sí, porque si un apóstol no tiene una supervisión, no tiene una autoridad, entonces pues está operando solo, no tiene un refuerzo, no tiene una persona que lo guíe, un mentor, por decirlo de alguna manera. Luego entonces siempre va a ser necesario que tengamos autoridad para tener a quien rendirle cuentas. Una manifestación que yo he realizado durante mucho tiempo: la Biblia no me muestra ningún llanero solitario. El mismo Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, fue y llamó a 12 individuos llamados apóstoles para que estuvieran junto con él, para discipularlos, pero también para que vieran que no fallaba. Cuando envía a los apóstoles, los envía de 2 en 2 para tener a alguien que los esté viendo, que los esté apoyando, pero también supervisando. Es importante que entendamos esto. Vamos a la segunda parte de este verso, que es importante que lo veamos. Dice: yo conozco tus obras. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto nos lleva a
varias cosas. Voy a tocar algún puntito, unos puntos de historia de la iglesia, pero es historia meramente, que nos van a situar en algunas situaciones. Alrededor del año 1200 antes de nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Sardis ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. La industria ovejera era su característica principal y muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener la lana y a tinturarla, pintarla, así como a elaborar toda clase de prendas con ella. Esto les dio una posición financiera prominente. ¿Por qué? Porque en el área de Asia, por decirlo así, geográficamente hablando, es un lugar frío. Entonces el que ellos vendieran ropa hecha de lana, pues les daba la posibilidad de que la gente la consumiera, y eso los fue preponderando financieramente. ¿Y por qué? Porque pues los inviernos en Asia son muy fríos, muy fríos. Ahora, esta prominencia financiera los llevó a algo que se llama opulencia. ¿Qué es la opulencia? Llenarse de lujos, a veces, y la gran mayoría de las veces, innecesarios. El rey Creso, que reinó entre el año 560 y 546 a.C., emitió las primeras monedas de oro. Esto representó un punto clave para una decadente ciudad en cuanto a los principios morales, en cuanto a la ideología religiosa, en cuanto a las limitaciones, pero sí estaban llenos de lujos, ¿no? Apatía, una religiosidad callada, silenciosa y muy permisiva, muy permisiva. Se les permitía todo con la posibilidad de ganar más finanzas. Me refiero, los sacerdotes permitían cualquier tipo de conductas con tal de que les dieran finanzas, y esto los llevó a tener una vida pecaminosa totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un sacerdote sea permisivo, aquella persona que obtiene el permiso rompe cada vez más líneas, rompe cada vez más esquemas en cuanto a los niveles de control que puede tener en su conducta. Miren, hay un dato curioso. Había un escritor griego llamado Esopo, si no mal recuerdo si era griego, que era escritor y poeta, era oriundo de Sardis. Ahí nació. La iglesia de Sardis decía que estaban vivos porque tenían todo. Lo único que no tenían era una relación con Dios. Pero la realidad de las cosas es que nada te da vida si no tienes una relación personal con Dios. Tienes que tener una relación continua y constante con Dios. Lo que te voy a decir es delicado, pero es bien cierto. Tú puedes permanecer en la iglesia diario, no cada 8 días, no cada tercer día, no, diario. Todos los días que se abre la iglesia puedes estar ahí. Y puedes no tener una relación con Dios, y entonces no tienes vida. ¿Por qué? Porque lo único que te da la vida eterna es la relación personal con aquel que posee la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta iglesia se desarrolló tanto en el área financiera que, como las circunstancias o situaciones la llevaban a ir rompiendo esquemas, entonces ella empezó a pactar con un espíritu demoníaco que maneja el dinero, que se llama Mamón. Y entonces Mamón se hizo presente dentro de la iglesia, es un espíritu demoníaco. Y los sacerdotes permitían que Mamón gobernara la iglesia. ¿Por qué? Porque con la finalidad, de ganar más recursos financieros para la iglesia y tener más adquisición en muchas áreas, o poder adquisitivo en muchas áreas, permitían cualquier cosa. Situación que deterioró la iglesia fuertemente.
Una cosa es el hecho de que Dios te bendiga y otra cosa es el hecho de que tú generes recursos por medio del nombre de Dios y los recursos no sean dirigidos para lo que tienen que dirigirse. Eso es un grave problema que lo popularizó en el año aproximadamente en el 74, el 77. Muy puntualmente puedo decirles que en el 76 tuvo su boom el famoso Kingdom Now, que es el reino aquí y ahora, y resulta ser que ese Kingdom Now se convirtió en lo que hoy es el Evangelio de la Prosperidad. La Biblia tiene 4 evangelios. Yo no digo que la gente no sea próspera, claro que tiene que ser próspera. El mismo apóstol dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Y el libro de Josué 1 nos dice que para ser prosperado hay que guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, la prosperidad sí es de Dios, pero no confundamos prosperidad con una manipulación bíblica para quitarle el dinero a la gente. Ahora, yo no culpo a ninguna de las personas que recogen dinero por ese tipo de conductas, porque no soy quien para juzgar ninguna conducta, pero lo que sí les puedo decir es que hay una situación bien puntual. A la gente la engañan por ignorante de la palabra. A la gente le quitan lo que le quitan porque ignora la palabra. A la gente le pueden decir 1000 cosas porque ignora la palabra. Voy a poner un ejemplo, y yo desconozco dónde haya pasado, ¿no? Me platicaron un día de que en un lugar caía polvo de oro. Y yo les dije: no, pues están bien equivocados en ese lugar, porque, digo, es una valoración muy natural mía, ¿no? Si en ese lugar cae polvo de oro, mi pregunta es: ¿por qué no lo barren, lo juntan en recipientes y venden el oro? Pues tendrían muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, pues ¿dónde está la eficacia de esa situación? A mí en una ocasión una persona me dijo: no, cayeron diamantes del cielo. Y ahí dentro de la congregación, una congregación muy grande, lo tuve aquí en su casa, mi casa, que es su casa, bueno, es del Señor, mejor dicho. Lo tuve aquí, me dijo: te voy a hacer un regalo, mira, un diamante. Ah, muchas gracias. Y lo guardé. Y a la hora de revisarlo, pues vi que traía una especie como de pegote del otro lado. Y le pregunté a mi esposa y le dije: mira, me dijeron que es un diamante. Y dijo: no, eso es un plástico que dicen que es diamante, y se le pega a la ropa o se le pega algunas cosas para que parezca que trae diamante. Esos los venden en el centro, me dijo. Entonces, pues fue engañado aquel hermanito y me vino a regalar su engaño. Pero pues yo me puse a investigar, ¿no? Digo, si me regalan un diamante que cayó del cielo, pues lo acepto de 1000 amores, pero yo no me quedaría con él, lo vendería para poder sufragar muchas necesidades que hay primeramente en la casa espiritual, y si es un diamante grande, pues poder ayudar a mucha gente, ¿no? Que se puedan primeramente subsanar o sufragar, mejor dicho, es la palabra más correcta, los gastos de la casa del Señor, los gastos de la gente necesitada en diversas áreas, y después tener el diamante. ¿Para qué me sirve tener un diamante guardado? De nada. Es muy personal punto de vista, pero yo no he visto en la Biblia, la he leído varias veces, y no he visto que llueva polvo del cielo, polvo de oro. No lo he visto, no lo he encontrado. Y tampoco la lluvia de diamantes no la he encontrado. Entonces, pues bueno, ¿no? Dispénsenme que sea tan legalista en esta área, pero para mí es una manipulación, porque toda la gente a la que le cae polvo de oro, resulta ser que pues su situación financiera, de las que yo conozco, ¿no?, pues es precaria. Y no digo que sea malo no tener finanzas sanas, pero por un tiempo, lo que sí digo es que no tener finanzas sanas durante mucho tiempo es una maldición, y de algo tiene que estarse a ver. Yo creo que
perdón que se los diga, yo creo que sí hay un fundamento, porque pongamos ahí en la congregación que nos toca presidir a mi esposa y a mí, pues la gente no es multimillonaria, ni mucho menos, nosotros menos, trabajamos en lo secular, nos esforzamos, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible para sacar adelante los gastos de la casa, los gastos propios, pero la gente de la congregación ha tenido la posibilidad de ir mejorando financieramente, los que se han esforzado, los que han trabajado y los que han cumplido con Dios. Eso sí se los puedo decir muy abiertamente. Muchas veces la gente cree que puede ser prosperada no diezmando, no ofrendando. Es muy complicado, porque la palabra nos dice en el libro de Malaquías que el no ofrendar y no diezmar es robar a Dios. Y habrá gente que me diga que el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero a mí la misma Biblia me dice que la Biblia como tal es integral y que el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para que la ley fuera cumplida. De lo que nos salvamos por gracia fue de la aplicación de la ley para ser muertos por la ley, pero no de lo demás. Entonces, es importante visualizar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque veo a mucha gente que dice que vive en la gracia y aplica muchas cosas del día de reposo que fue marcado en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y la ofrenda fue marcada en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios es integral y hay que aplicarla integralmente y hay que vivirla integralmente. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento son instrucciones históricas, claro, para que nosotros podamos llevarlas a cabo. Lo mismo la palabra en el Nuevo Testamento, más prácticas, por decirlo, para nosotros como gentiles, pero a final de cuentas no nos exime de la responsabilidad de hacer las cosas como la palabra de Dios nos lo ordena. Ahora bien, hay algo que es bien importante que tenemos que saber. El Señor nos dice en el libro de Apocalipsis 9 veces la palabra, o la frase más bien, yo conozco. Y esto nos lo dice para que no nos olvidemos de que cuando el Señor conoce nuestras obras, puede ser para llevarnos a una transición en un periodo de proceso para bendecirnos, o puede ser también para un juicio. Eso depende de nosotros. Vamos al verso 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y revisa, ¿no? Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Esto nos habla muy claramente de el hecho que debemos de estar al pendiente. Por eso hablaba hace un momento de la vigilancia, de la supervisión, porque nosotros podemos situarnos y sentarnos en una idea, en una filosofía, y mi pregunta es, ¿qué sucede si esa idea y esa filosofía es incorrecta? Voy a cometer muchos errores, voy a perjudicar a mucha gente, y es muy, muy necesario que yo entienda que tengo que vigilar y ver qué situaciones espirituales en mi vida pueden perecer, pueden no crecer, pueden no desarrollarse por la situación de nuestras obras, que no sean perfectas delante de Dios. Me dirá alguno, oiga, pues somos seres humanos y fallamos. Sí, claro que sí, pero para eso tenemos que tener a alguien que nos diga, esto es correcto, esto es incorrecto, forzosamente. Y esto nos conlleva a cumplir en el aspecto de la sujeción y la obediencia. El Señor Jesucristo fue sujeto y obediente a Dios.
Para eso el Señor pone autoridades dentro de la iglesia, para que nosotros nos sujetemos y obedezcamos esas autoridades y podamos avanzar y crecer y saber que tenemos quien nos va a supervisar y quien nos puede corregir. Yo prefiero 1000 veces que me corrija mi padre espiritual a que me corrija Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios me corrige es porque yo ya he cometido un mundo de aberraciones y de tonterías, y entonces el jalón es más fuerte y empieza con pequeñísimos detalles, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que yo caí en un punto de rebeldía siendo joven. Estoy hablando de los 17, 18 años, y mi padre espiritual me corrigió o hizo algo que no me gustó, no recuerdo bien, sería mentiroso, y entonces yo me aparté. No renuncié obviamente a la cobertura, no renuncié a la iglesia, siempre estuve presente, y ahora él era el que me mandaba a llamar para pedirme cuentas de lo que estaba yo trabajando. Pero cuando yo dije, no, ya me voy a apartar, la primera vez que me habló dije, no voy a ir, no le tengo por qué dar cuentas, yo le doy cuentas a Dios, y voy a buscar quien sí me apoye, quien sí me cuide y todo. Es bien curioso porque cuando yo declaro eso, salgo de un entrenamiento e iba yo hacia la casa de mis padres, porque ahí vivía en ese entonces, y lo primero que me pasa es que se me poncha una llanta. Se me poncha una llanta. Y pues dije, pues ahorita la cambio, ¿no? Y al irla a cambiar resulta que la refacción estaba ponchada, pero salí del entrenamiento a las 10 de la noche. Entonces no había más que hablarle a alguien que fuera por mí, o tratar de buscar una vulcanizadora cercana para resolver esa situación, porque no podía dejar el carro en ese lugar. El lugar no era muy, pues era complicado. Y entonces en ese momento empiezo a orarle a Dios y le dije, híjole, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a resolver esto. Y la pregunta que me hizo fue así concretita: ¿te vas a retractar de lo que dijiste? Y lo oí clarito y le dije, ¿de qué me tengo que retractar, Señor? De que no te vas a sujetar a esa autoridad que yo he puesto sobre de ti. Y entonces entro en una conversación con Dios, podría llamarle hasta discusión, y me dijo el Señor bien clarito, no te gustó lo que hizo, ¿verdad? No te gustó lo que dijo. Le dije, no, la verdad no, Señor. Y le dije yo, porque yo siempre estoy y no se vale. Y me dijo, ¿no te has puesto a pensar que muchas de las cosas que tú has hecho previas a esto no se valen? Le dije, no, sí, Señor. Me dijo, entonces vas a hacer lo siguiente: en este momento te retractas de lo que dijiste y yo te voy a traer el apoyo, te voy a traer la ayuda. Después vas a hablarle a tu padre espiritual, vas a ir a hablar, le vas a pedir perdón por lo que hiciste. Le dije, Señor, si quieres que esté contigo, así va a ser. Así me lo puso a mí Dios, a mí. Yo no digo que sea una regla para todos, ¿no? Yo les estoy platicando un testimonio, una anécdota que me sucedió a mí. Y entonces en ese momento yo me quedé pensando, dije, bueno, pero ¿por qué me tengo que retractar? Y entonces muy puntualmente veo pasar un carro con gente no muy agradable. Me gritaron algunas cosas, la verdad es que ni me acuerdo qué me gritaron. Y luego pasó otro carro y se me quedaron viendo y yo dije, no, aquí puede pasar algo. Le dije, sí, Señor, perdón, me retracto y voy a hacer lo que tú me dices. A los 5 minutos llegó un conocido con un carro muy similar. Yo traía un Datsun en aquel entonces, modelo 73, de los cuadraditos, y llegó una persona con un carro muy, muy igual. Me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, pues me ponché y la refacción, yo te presto la mía, me la llevas mañana. Ah, pues muchas gracias. En ese momento puse la otra llanta y obviamente a la mañana siguiente lo primero que hice después de salir de clases fue ir a parchar las 2 llantas e ir a entregar la refacción que me habían prestado. Pero entendí que muchas veces Dios nos empieza a llamar con detallitos. Gloria a su nombre porque Él me habló, pero
me pregunto yo qué pasa si mis oídos no hubieran estado atentos a lo que Dios quería hablarme. Probablemente hubiera pasado algo feo ahí en ese lugar, o hubiera sucedido alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque mis obras no eran perfectas delante de Dios. Y como somos imperfectos, pues nuestras obras van a ser imperfectas. Y lo que tenemos que buscar es irlas perfeccionando día con día, momento a momento. Y lo que pasa es que cuando nuestras obras, nuestro proceder y nuestro caminar delante de Dios no es perfecto, empieza a degradarse, empieza a morir poco a poco. Y eso va a ir matando, como dice el verso 2, las cosas que están para morir, va a ir matando poco a poco todo aquello que Dios ha puesto en nosotros, porque nuestra obstinación nos lleva o nos puede guiar a apartarnos de la fuente de bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Y es importante que lo visualicemos. Yo lo hablo muy honestamente. Yo creo que lo más viable es que la gente esté cercana a la persona que ha sido la fuente de bendición en su vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre pone fuentes de bendición. La fuente de bendición para el pueblo de Israel, para salir de la esclavitud, fue Moisés. La fuente de bendición para ese mismo pueblo de Israel, cuando ya no estuvo Moisés, fue Josué. La fuente de bendición para mucha gente vino a través de un solo hombre, que fue el Señor Jesucristo. La fuente de bendición para los que se quedaron después del Señor Jesucristo fueron los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Y así sucesivamente, el Señor nos muestra que Él escoge personas para que sean fuente de bendición para nuestra vida. Es muy importante visualizar esto, conocerlo, reconocerlo y cuidar esa fuente de bendición, porque muchas veces por nuestra muy personal manera de ser de cada uno podemos cometer errores graves, y eso es muy delicado. Ahora bien, otra cosa que es bien importante es que dentro de esto que estoy manejando es que no debemos juzgar. La palabra de Dios nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, y dentro de las obras yo me he dado cuenta a través de los años que mucha gente cree que porque ha aprendido algo, no sé, a través de 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 o 50 años en la palabra, tiene derecho a juzgar. La palabra de Dios dice muy claramente en el Evangelio de Mateo: no juzgues para que no seas juzgado, punto. ¿Por qué? Porque con la misma vara con la que medimos vamos a ser medidos. Entonces eso es un juicio, y si nosotros juzgamos, pues tenemos que esperar lo mismo, ser juzgados de la misma manera. Vamos al verso 3 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:3 dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, de lo que Dios me ha entregado y he escuchado, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. No dice por ti, dice sobre de ti. Vamos a desmenuzarlo y vamos avanzando un poquito. Dice: acuérdate pues, empezamos con lo primero, de lo que has recibido y oído. ¿Esto de qué habla? La palabra de Dios genera fe, y nosotros hemos recibido y acrecentado esa fe por el oír, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Si nosotros hemos recibido algo de parte de Dios a través de la escucha, eso nos da cierta posibilidad de compartir lo que nosotros sabemos a otros. Tenemos que hacer ese trabajo. Eso que acabo de hablarles es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Eso va a acrecentar nuestra fe. Punto número 2 dice, verso 3, perdón, de lo que has oído. Y luego da una instrucción, dice: guárdalo, guárdalo. Porque si nosotros no guardamos la palabra, no la vamos a poder aplicar. Nadie puede dar lo que no tiene. El libro de Josué, capítulo 1, versos 6 al 7, al 9, como les decía, dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Entonces ellos iban a heredar una bendición otorgada a sus padres. Porque es importante que sepamos que probablemente Dios a mí me hizo una promesa
pero no la reciba yo, sino que la reciban mis hijos. Gloria a Dios por eso, que la reciban ellos en la medida en que ellos operen y trabajen para el Señor correctamente. De la cual juré a sus padres que daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es otra cosa. A los seres humanos no nos gusta ser mandados y tenemos que aprender a ser mandados. Y no es que vaya yo por un refresco o algo, eso es hacer un mandado. No, que pueda yo recibir una orden y la pueda llevar a cabo, es a lo que me refiero. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces hay que hacer conforme a la ley, conforme a la palabra, para ser prosperados, mis amados. Ahora, nunca se apartará, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si yo leo esto de Josué, es aplicable a mi vida al día de hoy. Tengo que guardar y hacer conforme a todo lo que se me mandó. Es importante, muy importante, guardar y hacer conforme a la palabra de Dios para que yo sea levantado y sustentado. Luego entonces lo que tengo que guardar es la palabra de Dios. Josué 23:6 dice lo siguiente: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Traducido al día de hoy es: esforzaos pues mucho en guardar y hacer en todo lo que está escrito en este libro que se llama Biblia, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nos da vida y le da vida a todo lo que necesitamos nosotros. El tercer punto que da en este verso es otra instrucción que le dice: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque estas obras no nos van a llevar a nada bueno, nos van a llevar a perdernos. El mismo Señor Jesucristo, cuando predicó el Evangelio, igual que su primo el profeta Juan el Bautista, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. ¿De qué? De lo que has hecho mal, de lo que has fallado, en lo que has pecado. Dios quiere corazones arrepentidos para que todo lo que Él ha determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a como su palabra lo manifiesta y lo menciona. Vamos al verso 4. Continuamos. Apocalipsis 3:4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ok. Aquí hay varias cosas que ver. Número 1, que dice que no han manchado sus vestiduras. Esto es que han vivido en santidad. ¿Por qué? Porque la vestidura es la cobertura que Dios nos pone y tenemos que tenerla limpia, ¿sí? Ahora bien, esto nos lo refiere Apocalipsis 6:11, que dice lo siguiente: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Déjenme aquí agarrar el teléfono que ya está cargado.
Y vamos a ver qué son las vestiduras limpias. Apocalipsis 19:8 dice lo siguiente: y a ella se le... Bueno, vamos a ver desde el 7 porque habla de la iglesia novia. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia novia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, esas acciones justas nos hablan de lo primero, que las obras no son del todo buenas, ¿sí? Y aquí lo teníamos en la pantalla, pero está muy bien. Y tenemos que cuidar esta situación, porque es importante, es imperioso que nosotros visualicemos la circunstancia del hecho de que no debemos operar en cuanto a las situaciones que nosotros pensamos o creemos o me imagino, ¿no? El verso 9 de las bodas dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Bienaventurados los que han sido, los que están invitados. Todos hemos sido invitados a participar en esa cena, pero el que no tenga su vestidura limpia, como dice aquí este verso 4, que no han manchado sus vestiduras, no va a poder entrar, porque nos refiere a una parábola que el que no va vestido de boda no entra, y nadie llega a una boda con la ropa sucia. Eso es muy muy importante, mis amados. Otro punto que nos dice es que las personas son dignas, ¿sí? Bueno, las personas que traen estas vestiduras son dignas. Mateo 10, 37 y 38 dice lo siguiente: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Por qué hablo de esta situación de dignidad? Porque muchas veces perdemos esa dignidad delante de Dios por la falta de honra. Lucas 17 al 19 dice lo siguiente: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros. No soy digno. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo deshonró al papá. Número uno, le pide un dinero para ir a gastar que no le correspondía, porque dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. El papá no se había muerto, no podía heredar. Pero el papá amorosamente le dio algo y se fue y lo malgastó. Se tomó una atribución que no le correspondía. No le correspondía. Ahora, ¿cómo recupero eso? Pues generando frutos de arrepentimiento. No hay otra forma. Hechos 26, 19 y 20 dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Son todas aquellas obras
que nosotros realizamos como Dios lo pide, como Dios lo manda, en orden, en obediencia, en sujeción a la palabra y a nuestras autoridades. Y una autoridad puesta por Dios siempre te va a pedir que hagas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no como él piensa, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, si una autoridad te pide algo que está pegado a la palabra de Dios, pues no hay forma de que le digas eso no es real, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide. Es importante, mis amados. Verso 5 de Apocalipsis 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, para que nosotros seamos vestidos con un vestido nuevo, tenemos que vencer. La pregunta que mucha gente me ha hecho es la siguiente: bueno, ¿qué es lo que tengo que vencer? Recordemos que este tiempo de que estamos en la tierra es un tiempo de preparación para la eternidad. Y dentro de este tiempo de preparación que tenemos en la tierra, su nombre lo dice, preparación, pues vamos a tener muchas pruebas. Y cada una de esas pruebas la tenemos que vencer. Y terminando la buena batalla, como decía el apóstol Pablo, terminando la guerra, entonces vamos a ir a la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede si una persona no aprueba una prueba? Pues se va a quedar como los israelitas en el desierto dando vueltas por 40 años. Porque no entendieron que debían honrar a Dios, porque no entendieron que debían hacer las cosas como Dios manda. No por su forma, por su gusto, por su deseo, por sus tradiciones, por sus enseñanzas. No, sino como la Biblia manda. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos, cuando subió Moisés 40 días, después de haberlos sacado de 400 años de esclavitud en generación, pues el profeta sube al monte y cuando él baja se encuentra un becerro de oro. Entonces regresaron a las prácticas idolátricas de Egipto. Por eso es que se molestó tanto Moisés, porque Moisés sabía el significado del becerro de oro, porque el becerro de oro no era otra cosa más que un dios egipcio al que le estaban rindiendo culto, olvidándose de aquel que lo sacó con milagros, prodigios y señales poderosísimas de la esclavitud de Egipto. Y no solo los sacó de la esclavitud, sino que les dieron oro, plata y vestidos, porque el Señor ordenó que pidieran eso y puso gracia y se los dieron. Les permitió cruzar el Mar Rojo, ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. De hecho, al día de hoy hay vestigios científicos que nos acreditan que eso es real. En Mara les da agua, les da codornices, les da todo lo que quieran. No se les hincharon los pies, no se les gastó el calzado, no se les gastó la ropa. Y van y hacen un becerro de oro. No entiendo. Y muchos podrán decir, tampoco entiendo, pero la verdad de las cosas es que mucha gente hoy sigue creando becerros de oro. ¿Cómo? Teniendo idolatrías. Convierten al hijo en un ídolo, a la hija, a la esposa, al esposo, al hermano, no sé. A la misma autoridad de la iglesia lo convierten en un ídolo. Y la autoridad ni enterado está. Estos aparatitos. Hay gente que no lo suelta, duerme con él prendido junto a su cama. Está complejo que una herramienta, como son los 3 aparatos estos que tengo, me esclavicen, me pongan una cadena, me pongan un grillete. Es bien complejo, mis amados, pero es una realidad. Reitero el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es esto? Vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 36, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas las cosas somos más que vencedores, que es lo primero que nos pide, al que venciere. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego entonces, para poder vencer, tenemos que tener una relación personal con el que ya venció para que nos diga cómo vamos a vencer, que es el Señor Jesucristo. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros tenemos esta misma convicción que tenía el apóstol Pablo, vamos para adelante, mis amados. Y luego vamos al verso 6. Con esto cierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla del oído espiritual. Entonces, vamos a resumir. Punto número 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios, obviamente, tiene que ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está, cero estar es permanecer en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Punto número 2. Que nuestras obras sean perfectas delante de los ojos de Dios, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26:20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, obras que le agraden a Dios. Esto es predicar el evangelio, operar y funcionar como la Biblia dice, no como yo creo o como yo pienso, porque hay mucha gente que trae prácticas de su pasado a la vida cristiana. Eso no le agrada a Dios, aunque parezca bueno. Si no es bueno para Dios, no es bueno. Así de fácil. Punto número 3. Acrecentando nuestra fe. Vimos que Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Tenemos que estar escuchando palabra. Yo le digo a la gente que una práctica muy buena es leer en voz alta la Biblia. Eso nos va alimentando espiritualmente. Punto número 4. Guardando y haciendo la palabra de Dios. ¿Qué es esto de guardar y hacer la palabra de Dios? Es conocer la palabra, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, operar en ella, funcionar en ella, para que todo lo que Dios nos ha mandado en la Biblia sea de bendición para nuestra vida. Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Vimos hace rato que era para nosotros los gentiles todo lo que es la palabra de Dios, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Esto es que nosotros tenemos que funcionar, como lo he dicho siempre, en 3 Biblias. Una, que es esta, que es el Logos, que es la palabra escrita. 2, una en el corazón para vivirla. Y 3, una en la mente para poder aplicarla correctamente. Cuando nosotros empezamos a llevar a cabo esto, nuestra vida se empieza a transformar. Número 5, vistiéndonos de lino fino. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son las acciones justas? Por lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia, lo que esté ajustado a lo que Dios ha determinado, eso es lo correcto para el Señor. No, como les dije hace rato, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. No, lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que va a operar correctamente en nuestra vida. Número 6, aplicando los principios
del reino de Dios. Los 12 principios que creo que ya vimos, los tenemos que aplicar y tenemos que vivir en ellos, ¿sí? Ahora, Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, esto es para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es uno de los principios, el principio de la honra, el principio del amor, el principio del dar, el principio del trabajar, el principio de congruencia, el principio, los 12 principios, ahí los tenemos en un estudio. Es importante darles una revisada para operar en ellos. Y número 7, buscando ser santos. El libro de Levítico, capítulo 20, verso 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. No es correcto que tratemos de ser santos en el templo y cruzando el pretil del templo hagamos lo que queramos. Tenemos que ser congruentes siempre, mis amados. Verso 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto nos va a llevar a entender la concepción de lo que era la iglesia de Sardis. Y bueno, para la semana que entra veremos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es un mensaje muy bonito, es un mensaje también fuerte, pero vamos a ir checándolo y al final vamos a ir haciendo una concepción de todas las circunstancias que nos muestran estas 7 iglesias para que operemos de la mejor manera. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias pidiéndote tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, todo cuanto tú eres, Rey. Te suplico, mi Señor, que te magnifiques de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural y maravillosa, para que todo lo que has determinado para nuestra vida sea cumplido, Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra, por mostrarnos lo que tú deseas de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has llevado a más cada día y tú, precioso Rey del cielo, tienes control de todas las cosas. Te pido, Señor, que nos permitas pasar una noche en paz, tranquila, tomados de tu preciosa mano, y que todo, Señor, cuanto has determinado, sea hecho y sea cumplido. Gracias, mi Dios, porque nos vas llevando en este periodo hasta que llegue el año nuevo espiritual, Señor, el año nuevo judío. Que en tu Espíritu Santo, Señor, te rogamos que nos vaya guiando, nos vaya encaminando para poder recibirlo de la mejor manera, y que todo, Señor, cuanto has hablado y todo cuanto has dicho sea hecho y cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, dándote gracias siempre, 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 en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pasen muy buena noche, les bendigo, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que les amamos mucho, les manda muchos saludos mi esposa. Disfruten la palabra de Dios siempre. Dios les guarda y les bendice.